Hola, somos el grupo número 9 y vamos a hablar acerca de métodos de purificación de proteínas como es la cromatografía. Antes de esto, vamos a explicar ciertos términos que van a facilitar el entendimiento del tema. En primera instancia tenemos a los analitos. Los analitos son sustancias que se van a separar, cuantificar y o identificar utilizando la cromatografía, es decir, son las sustancias que se van a analizar. Por otro lado, la muestra es la mezcla que se va a analizar. Esta puede estar constituida por uno o varios analitos y otros componentes que pueden ser o no de interés. Luego está el tiempo de retención. Este es el tiempo que se demora un analito en pasar desde la columna hasta el detector. Selectividad hace referencia a la capacidad de diferenciar cada componente en la mezcla y el huyente también se refiere a la fase móvil cuando ésta sale de la columna cromatográfica. La cromatografía es una técnica que se basa en la separación de componentes que permiten identificar y determinar las cantidades y características que conforman una mezcla a través de la velocidad con la que se retienen. Esta técnica es el resultado de la repetición de procesos de absorción y desorción que se producen durante el movimiento de los componentes de la mezcla que se desplazan a través de la fase estacionaria y la fase móvil. La fase estacionaria es una fase que se encuentra fija en una columna o en una superficie plana. Esta fase siempre debe ser sólida o líquida. La fase móvil es la fase que se desplaza a través de la fase estacionaria llevando el analito. Este puede ser un líquido, un gas o un fluido. Uno de los parámetros básicos de la cromatografía es la retención. Esta se produce al introducir un compuesto en el flujo de la fase móvil de un sistema cromatográfico, ya que demuestra el comportamiento de los componentes de la mezcla sobre un soporte que en este caso es la fase estacionaria y su principal objetivo es lograr la separación de los componentes que se encuentran presentes en la mezcla. Otro de los parámetros que se menciona es la dispersión de bandas. Cuando una mezcla de componentes a separar se introduce en una columna cromatográfica, se observa que la banda del soluto se ensancha a medida que se separa la mezcla. Este proceso se debe esencialmente a la difusión termodinámica de moléculas en banda que tienden a distribuirse uniformemente en todo el volumen disponible, con un resultado de la concentración final de moléculas que sigue una curva de distribución normal. Otro parámetro es la eficacia. Para realizar una separación cromatográfica óptima debe evitarse en lo posible el ensanchamiento de las bandas. En efecto, cuanto más ancha sea una banda, menor número de ellas podrán ser resueltas en un espacio de tiempo dado. En otras palabras, cuanto más agudos sean los picos que emergen de una columna, mejor estarán actuando en dicha columna. Por otro lado, otro parámetro es la separación y resolución. Se sabe que el objeto de la cromatografía es separar mezclas de varios componentes que quedan reducidos en dos bandas adyacentes más difíciles de separar. Es por eso que la separación entre estas dos bandas puede estudiarse mediante en función a la resolución, que se define como la distancia entre los dos centros de las dos bandas y el valor medio de la anchura de las mismas. En la cromatografía líquida, también conocida como HPLC, es una técnica de separación de mezclas de productos poco o nada volátiles. Lo que va a pasar es que la muestra se introduce en un puerto de inyección donde va a ser arrastrada por una mezcla de disolventes. Esta mezcla de disolventes también se va a conocer como fase móvil. Y en esta fase móvil se va a ir hacia una columna cromatográfica. La diferente interacción de los analitos con la fase móvil y el relleno de la columna va a permitir una separación de los componentes de la mezcla para una ya sea posterior detección, una caracterización o una cuantificación utilizando diversos detectores. En la cromatografía líquida, el procedimiento es que la muestra de la mezcla se hace pasar junto con un disolvente líquido a una alta presión a través de una columna llena de un material absorbente sólido. Por lo general, el material absorbente utilizado puede ser granular, como un sílice, y estos van a formar la fase estacionaria. El líquido a presión debe ser una mezcla de disolventes como agua o líquidos orgánicos como el metanol y acetonitrilo. Estos van a formar la fase móvil. Bueno, dicho esto, el principio y el funcionamiento es que cada compuesto en la mezcla se va a interactuar de una manera
diferente con el material absorbente en la columna. Esto va a producir varias velocidades de flujo para distintos componentes, dando como resultado la separación de los componentes, cada separación de los componentes a medida que van a salir de la columna. Asimismo, la cromatografía líquida va a tener una amplia gama de aplicaciones en diversos campos, como puede ser la bioquímica, la química analítica, productos farmacéuticos, lo que viene siendo ciencias forenses. También sirve en la investigación alimentaria y otras diversas áreas. Un ejemplo es que la cromatografía líquida también puede ser utilizada en prueba de sustancias prohibidas en atletas. Ahora bien, la cromatografía por afinidad se define como una técnica de cromatografía líquida que hace uso de una interacción biológica. Es uno de los métodos más eficientes para la separación y purificación de las proteínas, y es por esta razón que es altamente utilizada para la separación de enzimas proteolíticas, empleando sus análogos o inhibidores como los ligandos. Es decir, este método se encarga de la separación de mezclas proteicas por su afinidad o capacidad de unión específica. Se debe tomar en cuenta que el ligando es el factor clave que determina el éxito de cualquier método de cromatografía por afinidad. Entonces, al analizar el principio de la cromatografía por afinidad, se entiende que las proteínas se retienen en las columnas, ya que es aquí donde se tendrá un soporte sólido. Dicho soporte puede ser un gel no rígido que tenga un gran diámetro, como por ejemplo la garosa o la celulosa. De forma que cuando una mezcla pase a través de la columna, las moléculas que tengan una afinidad específica podrán unirse al ligando y quedan retenidas, y el resto de los componentes que no sean viables serán retiradas, por lo que las moléculas que se logran fijar al ligando serán extraídas, logrando así la purificación de la mezcla. Entonces, para poder entender un poco mejor, analizaremos el esquema operativo. Primero, la muestra se inyecta en la columna de afinidad para que el analito se una fuertemente al ligando. Este debe tener un pH y una fuerza iónica que imita el entorno natural del ligando y del analito. Posteriormente se procede a realizar lavados mediante los solventes apropiados para poder retirar los componentes que no se hayan unido, ya que los compuestos que presentan poca o ninguna unión serán eliminados de la columna. Después se induce a la reducción de la interacción entre el analito y el ligando para poder separarlos, y una vez separados deben ser detectados y recolectados para un uso posterior. Finalmente se coloca un tampón para que así la columna se pueda regenerar y pueda estar preparada para la siguiente inyección. Es por esto que la efectividad de este método es relativamente fácil de configurar y es económica. Es un método atractivo para la purificación de solutos o para la cuantificación de componentes, por lo que presenta varias aplicaciones, como por ejemplo en el campo de la química analítica, y tiene un gran valor dentro de la industria, ya que es usado para procesos de purificación de proteínas de alto valor, como por ejemplo las enzimas, hormonas para el desarrollo de vacunas, anticuerpos monoclonales y entre otros. Otra técnica por cromatografía es la cromatografía por exclusión de tamaño. Esta está dentro de la cromatografía de líquidos y utiliza un material poroso en la fase estacionaria que mueve y separa los solutos en base a sus tamaños moleculares. Es de gran utilidad cuando se necesita separar compuestos con peso molecular elevado. Antes se la llamaba cromatografía por filtración en gel, porque se utilizaban geles de dextrano reticulado. Sin embargo, al ser geles blandos con elusiones por gravedad, limitaban las aplicaciones de esta técnica. Y un dato importante es que aquí no hay interacción física o química entre los solutos o analitos y el eluyente, que es el solvente que permite que estos se muevan a lo largo de la columna. Para esto se utilizarán principalmente dos rellenos en los eluyentes, las partículas de sílice y los rellenos poliméricos que cumplen con ser inertes, resistentes, estables y tener un tamaño de poro y partícula uniformes. De tal manera, la muestra pasa por la columna con eluyente y relleno. Entonces, las moléculas grandes, al no pasar por los poros, siguen su camino hasta el recipiente final. Por el contrario, las moléculas más pequeñas se quedan atrapadas en los poros y su descenso se retrasa. Entonces, podemos decir que las moléculas se separan en orden descendiente, es decir, de mayor tamaño a menor tamaño. Algunas de sus ventajas son tiempos cortos de separación. Además, buena sensibilidad al tamaño, ya que sus bandas son estrechas.
Por otro lado, no se pierde soluto porque no existe interacción con el medio. Finalmente, la columna no se obstruye por interacciones no deseadas. Y su mayor desventaja es que no se puede aplicar en moléculas como isómeros por las dimensiones similares, ya que mínimo se necesita una diferencia del 10% del tamaño. Ahora que conocemos más sobre esta técnica, algunas de sus aplicaciones pueden ser eliminación de compuestos marcados de bajo peso molecular, eliminación de cofactores, inhibidores y otros de las enzimas, además purificación de macromoléculas, y también determinación del peso molecular de las moléculas. Ahora voy a explicar acerca de la cromatografía de intercambio iónico. Este es un método que separa las moléculas en base a su carga iónica neta. Esta separación se da por la competencia entre proteínas que tienen diferente carga superficial por grupos cargados de forma opuesta sobre un absorbente o una matriz de intercambio iónico. Y su mayor desventaja es que no se puede aplicar en moléculas como isómeros por las dimensiones similares, ya que mínimo se necesita una diferencia del 10% del tamaño. En el procedimiento de esta técnica consiste de 4 etapas. Primero es el equilibrio, donde la fase estacionaria se encuentra con las condiciones iniciales deseadas. Cuando el equilibrio se ha logrado, toda esta fase se encuentra asociada a iones complementarios, que en este caso pueden ser cloro o sodio. En la segunda etapa, donde es la aplicación y lavado, consiste en sembrar la muestra a la cual queremos filtrar a través de la columna mediante un lavado específico. Para ello es necesario aplicar un buffer con el mismo pH y fuerza iónica que el buffer inicial para que todas las proteínas cargadas se unan al intercambiador. En la siguiente etapa se encuentra la elución. En esta etapa las moléculas captadas por el intercambiador son eluidas debido a cambios en la composición del buffer. La elución puede realizarse de 2 formas diferentes, sin embargo la más usada consiste en aumentar progresivamente la concentración de un contraión de modo de desplazar el equilibrio de unión de la macromolécula hacia la forma libre. El contraión es normalmente una sal disuelta en eluyente. En este caso, las macromoléculas de una mezcla se irán desplazando de una manera secuencial de acuerdo a la fuerza de la unión. Las que poseen menos densidad de carga eluirán antes, mientras que para las de mayor carga el tiempo de retención será mayor. La otra forma para realizar la elución es a través de un cambio en el pH del solvente, sin embargo esta técnica se emplea con intercambiadores débiles. En la última etapa se encuentra la regeneración. Por último se remueven las partículas que aún están asociadas al intercambiador. Los iones que se adhieren a los sitios activos de la resina son de un tipo diferente y pueden ser removidos de forma total o parcial durante este proceso. Una vez agotadas las resinas, también se pueden regenerar a su forma inicial para reanudar la operación de intercambio. Existen diferentes tipos de regenerantes, pero entre los más usados se encuentra el cloruro de sodio, el cloruro de potasio y el cloruro de amonio.